Hola a todos hermanos, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Recordemos que durante estos tiempos en donde no nos podemos reunir de manera física, vamos a tratar de hacer estas reuniones por medio de los en vivo de Facebook. Todos los viernes a las 5:30 de la tarde. Espero que me puedan acompañar en vivo y si no, pues que posteriormente lo puedan ver. La semana pasada vimos el tema de cuál era la voluntad de Dios para nuestra vida. Y este día vamos a ver un tema muy parecido que es ¿cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo? Entonces, hermanos, acompáñenme. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, por este día. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque eres bueno, eres amoroso con nosotros, Señor. Gracias porque nos has sostenido. Bendice este mensaje, Señor, y ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres que nosotros entendamos, Señor. Te damos las gracias en en el nombre de tu Hijo Santísimo, Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Como ustedes saben, quizás o quizás muy pocos lo sepan, en cuanto a temas de fútbol, no soy muy aficionado, pero lo que sí es que si alguna vez me preguntas cuál me parece que es el mejor equipo de fútbol, yo te voy a decir que es el América. El América, las Águilas del América, para mí es el mejor equipo que hay, para mí es el mejor equipo que existe. He ido a verlos al Estadio Azteca algunas dos veces. Y hace 10 años hubo un jugador que es considerado uno de los mejores jugadores del equipo del América y se llamaba Salvador Cabañas. Un día, este jugador que fue de los máximos goleadores en México, fue de los máximos goleadores en Chile y se preparaba para ir al Mundial con su equipo, el Paraguay. Una noche de fiesta resulta que entra a un bar y le pegan un tiro en la frente. Pasan los días, milagrosamente sigue con vida, le hacen la radiografía y resulta que él quedó con la bala atorada aquí atrás. Pero este gran futbolista, este multicampeón, este super goleador, durante meses estuvo sin recordar quién era él. De hecho, después la historia se puso algo triste porque él perdió todo lo que tenía, toda la riqueza que había hecho, todas las casas, todas las propiedades que tenía y sobre todo su habilidad para jugar fútbol la perdió. Él perdió todo. Eh, Salvador Cabañas perdió todo, perdió saber jugar, saber patear una pelota, perdió sus propiedades, perdió su contrato con el América, perdió a todos los fans y Salvador Cabañas en ese momento quizás se dio cuenta de que él no era nada. Quizás en ese momento cuando vio que no tenía amigos, vio que ninguno de sus amigos estaban ahí con él, vio que ya no le quedaba nada de dinero, que no tenía ninguna propiedad, que no tenía ni siquiera la habilidad para jugar fútbol, él cayó en cuenta de que no era nada en el mundo. Nuestro tema de hoy es el de la identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo saber mm, cómo adquirir esa identidad? Vamos a leer la Biblia. Quiero que vayan conmigo a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue, todo absolutamente fue creado por medio de Jesucristo y es todo para Jesucristo.
Como sabemos, tú y yo somos creación de Dios. Eso significa que tú fuiste creado, creada para Jesús. Tu hermano, tu familia, cristiano o no cristiana, todos han sido creados para el Señor Jesucristo. Cuando tú entablas una conversación con alguien nuevo, con un amigo, con un compañero del trabajo, con un compañero de la escuela, una de las primeras interacciones que tú tienes con esa persona es, primero, cómo te llamas, cuál es tu nombre. Segundo, dónde vives. Tercero, a qué te dedicas o qué es lo que quieres ser. Estas preguntas, el mundo ha decidido que estas preguntas forjen nuestra identidad. Y eso es de alguna manera triste para las personas, porque cuando las personas pierden esto, las personas pierden su identidad. Si por ejemplo tú tienes por identidad el lugar donde vives, o el lugar en donde estudias, el lugar donde trabajas, y Dios te lo quita, y Dios permite en su soberanía que te lo quiten, entonces tú pierdes tu identidad. Te repito el ejemplo de este futbolista americanista Cabañas. Este goleador tenía amigos, tenía éxito, tenía éxito económico, éxito también relacional, y cuando entró esa bala por su cabeza, resulta que él lo perdió todo. Perdió la identidad. De hecho, para nosotros que vivimos aquí en México, nos dan, creo que por aquí no está, pero a todos nos dan una credencial de lector. Esta credencial de lector es la que nos dan a las personas que tenemos la mayoría de edad. Y esta cosa es la que nos da identidad. Esta cosa nos dice que somos mexicanos, nos dicen dónde vivimos, nos dice nuestro nombre, nos dice nuestro sexo. Antes decía sexo, ahora dice género. Nos identifica. Y si yo la pierdo, ante los ojos, ¿verdad?, del gobierno, las mismas votaciones, yo pierdo parte de mi identidad. Y muchos jóvenes actualmente, creo que este tema es importante porque muchos jóvenes están poniendo su identidad, están poniendo quiénes son ellos, las características de ellos, y las ponen en cosas que dependen del mundo, que dependen de cosas que no provienen de Dios. Entonces, el mundo te dice que tu identidad viene de eso, viene de quién tú eres, de qué apellido tú tienes, de dónde vives, en qué trabajas. Pero veamos en la palabra de Dios qué es lo que dice Dios de nosotros. Eso lo vamos a encontrar en Gálatas 3, 26, 28. Gálatas 3, 26, 28 dice, nos está hablando a nosotros los cristianos, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo es hermoso y claro. Todos los que están en Cristo son de Cristo y son revestidos de Cristo. De manera que tu identidad, el quién tú eres, debe estar puesta en Cristo. Tú debes de pensar que cuando Dios Padre te ve, no te ve a ti, sino ve a su Hijo. Ve a su Hijo, y además un Hijo que es perfecto, un Hijo que es obediente, un Hijo que es hermoso, que es Jesucristo. Dios, junto con Jesucristo, esa maravillosa Trinidad, creó al mundo, nos creó a nosotros, y nosotros somos un regalo. Somos un regalo de Dios a Jesucristo.
del Padre a Jesucristo. Entonces, nuestra identidad siempre debe de estar ahí y es un chip que te debe de cambiar totalmente. Es una idea que te debe de cambiar totalmente. El otro día, estando en la universidad, platicaba con mi amigo, se llama Lino, mi amigo. Él es un ateo, él es un ahí, de izquierda y muchas ideas pro aborto, revolucionario. Tiene ahí muchas ideas medio zafadas y el otro día platicaba con él y yo le decía que los derechos humanos están fundamentados en el cristianismo. De hecho, históricamente, tanto cristianos como no cristianos, eruditos en la materia de derechos humanos, reconocen que los derechos humanos tienen una cuna en el cristianismo. Más exactamente en la carta de Pablo a Onésimo. Si tú no has leído esta carta, que es chiquita, cabe en una hoja, te la cuento rápido. Resulta que hubo un esclavo convertido al cristianismo que se había escapado de la casa de su patrón y había corrido a Pablo. Entonces Pablo, en lugar de decirle, sí, qué bueno que saliste de ahí, Pablo le ordena a este siervo que regrese a la casa de su amo. Y además tiene el gesto de escribirle una carta que tenemos en la Biblia, en donde el apóstol Pablo le suplica a este dueño, porque evidentemente el dueño tenía el derecho de castigarlo, y el apóstol Pablo le suplica a este dueño que no le haga daño a su esclavo, sino que al contrario, que cuando reciba a esta persona la reciba como si fuera el mismo Pablo. Y aún Pablo, en un tono que algunos dirán un poco sarcástico, le dice, porque él estaba encarcelado, le dice, todo lo que te gastes en esta persona, considera que yo te lo voy a pagar, yo te voy a pagar hasta el último centavo. Recuerda además que tú me debes algo, ¿no? Refiriéndose al mensaje de salvación que él recibió. Entonces, esta parte de la escritura que acabamos de leer se refiere a eso, se refiere que en Jesucristo no hay ni esclavo ni libre, no hay griego, no hay judío, no hay hombre y no hay mujer. Eso es equidad. Todos somos uno en Jesucristo y ahí es donde debe de estar, creo yo, tu identidad. El humano tiene necesidad de encontrar identidad en lo que sea. Nosotros lo podemos ver. De hecho, muchas de las cosas que declara la palabra de Dios son leyes espirituales que Dios puso cuando Él nos hizo. Dios cuando Él nos formó, Él nos creó, Él nos puso ciertas necesidades, como por ejemplo, adorar algo, creer en algo más grande que Él. Esto la antropología lo confirma. Aún tú te vayas a una isla remota y encuentres a una sola persona en una sola isla y jamás conoció civilización, jamás conoció religión, jamás conoció nada. Esta persona va a creer en algo más grande que él. En el sol, en los astros, en alguna voz en su cabeza que llegó a escuchar, va a creer en algo más grande que él, porque Dios lo puso ahí. Dios también puso el sentimiento de la eternidad. Esto también es claramente evidente cuando vemos las películas. Cuando vemos en las películas que las personas pueden revivir incluso hasta ser eternas, como por ejemplo los vampiros, que Bram Stoker lo relataba en su libro, en su novela sobre Drácula. Los vampiros viven eternamente. Los zombies, que cuando mueren también reviven. Entonces vemos que Dios puso muchas cosas, muchas leyes espirituales, creer en algo más grande que ellos, creer que se puede ser eterno. Y Dios también puso algo en el ser humano que es buscar identidad. El ser humano, aunque no conozca de moda, aunque no conozca de trabajos, aunque no conozca de nada, el ser humano va a tratar de buscar identidad en algo, en lo que sea. Por más chiquito que parezca, la persona va a querer
formar parte de ese algo chiquitito. Algunas de las cosas en las que el mundo actualmente y Satanás se han enfocado en que nosotros pongamos nuestra atención para poner ahí nuestra identidad es, por ejemplo, en el trabajo. Hay trabajos, y esto de ninguna manera es malo, hay trabajos que son muy bien pagados. Hay trabajos que tienen un gran estatus, ¿no? Por ejemplo, el de futbolista. Por ejemplo, el de senador, el de presidente de la república. Hay trabajos que dan un gran estatus o un gran poder económico. Y entonces, cuando tú te presentas con esas personas y le dices, mucho gusto, soy Mauricio, esta persona te puede contestar, mucho gusto, soy el licenciado tal, soy el ingeniero tal, soy el senador tal. Entonces te das cuenta que estas personas han puesto su identidad allí. Y en el momento en el que dejen de ser senadores, licenciados, ingenieros, se les fue su identidad, se les fue quienes ellos realmente son. Otra cosa en la que nosotros podemos fijarnos en nuestra identidad y que lo he visto y vivido es en la escuela. Hay una página muy conocida en internet y todas las universidades tienen su versión, pero en internet hay una página conocida que se llama Orgullosamente UNAM o UNAM versus Politécnico, UNAM versus UAM. Y cuando platicas con estas personas, te das cuenta que estas personas tienen su identidad allí. No está mal en absoluto tener una playera con el logotipo con el emblema de tu alma mater, porque no está mal. Pero en el momento en que tú cruzas esa línea y piensas que el pertenecer a una universidad o a otra te hace mejor o peor persona, te hace ser ya una persona, entonces en ese momento tú ya perdiste totalmente el camino. Otra de las cosas en donde las personas fijan identidad es en las calificaciones. Y de nuevo, no estoy diciendo que tener una buena calificación sea malo en absoluto, pero hay personas que las definen sus dieces. Hay personas que las definen su buen promedio. Y lo contrario, personas que a lo mejor sacan un 5 en matemáticas y sacan un 8 en artes, pero como la de matemáticas español son las materias que pesan, entonces esta persona se la pasa pensando para mal que quizás es un burro, es un tonto, y esta persona en el sentido negativo fija su identidad allí, dice yo soy un tonto. Otra de las cosas, y creo que esa es una de las cosas que influye mucho en nosotros, es la moda. Es la moda y la tecnología. En eso también nosotros fijamos la identidad, fijamos quiénes somos. Hay algunas personas que si no traen el teléfono de la marca X, los zapatos del diseñador tal, la ropa de la marca la que sea, entonces estas personas no se sienten bien. Moda, tecnología, algo que todos estamos viendo diariamente, aún en esta plataforma de Facebook. Nosotros nos conectamos, vemos eso, vemos la gente tomándole foto a su comida, vemos a las personas sacándose la selfie con su mejor ropa. Y el problema no es que tengas buena ropa, el problema no es que comas rico, el problema no es que vayas a una escuela que tiene un prestigio académico. El problema es que las personas quieren ser parte de eso a tal grado que ellos se convierten en eso. Ellos se convierten en eso, ellos son la imagen de eso. Si dices Apple, si dices Mac, ellos quieren que tú te imagines la imagen de ellos. Si dices persona a la moda, ellos quieren que tú te imagines la imagen de esa persona. Ese es en el error que tú no debes de caer en absoluto. No te estoy diciendo que no persigas estudiar en una universidad con calibre
académico, tampoco te estoy diciendo que busques no comer, bonito, sano, tampoco estoy diciendo que busques estar anticuado todo el tiempo, ni en chanclas. Lo que te estoy diciendo es que tu identidad está en Cristo. Dios no, cuando Dios te ve a ti, Dios no ve una marca, Dios no ve un trabajo, Dios no ve una ropa. Dios, cuando a ti te ve, ve a su Hijo Jesús. Eso es lo que ve Dios y eso es lo que realmente importa. Que tú cada día seas más a la imagen de Dios y no a la imagen de esas marcas, de ese trabajo, de esas instituciones. Quiero que leamos Colosenses 3 del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está encendida con Cristo en Dios. Y el versículo 4 que dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La palabra de Dios es muy clara y hasta sería redundante yo volverla a explicar, pero la palabra de Dios dice que tu casa no está aquí, que tu casa no está en la tierra, tu casa está en el cielo. Entonces debes de buscar las cosas del cielo. Y eso no te debe de parecer para ti en absoluto un sacrificio. No te debe de parecer algo pesado. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios y lo que Dios quiere de ti, tú no te debes de sentir mal. En ti no debe de haber un pensamiento negativo, un pensamiento de que estás perdiendo algo, sino que tú lo debes hacer con mucho gusto, con mucha alegría, porque lo que es nacido de nuevo es nuevo. La naturaleza de un pez es nadar. La naturaleza de una serpiente es arrastrarse. La naturaleza de un ser humano caído es pecar. Pero la naturaleza de un ser humano regenerado es buscar las cosas de arriba. De hecho, la semana pasada te platicaba que uno de los filósofos ingleses cristianos más grandes que han existido decían que si tú fijas los ojos en las cosas del mundo, no vas a obtener ni las cosas del mundo ni las cosas del cielo. Pero si tú fijas los ojos en el cielo, entonces tú vas a obtener las dos cosas, porque así funciona. Porque así funcionan las leyes espirituales que Dios ha puesto en el mundo. Y como te decía, hay dos extremos. Cuando tú no pones tu identidad en Jesucristo, tú puedes caer en dos extremos diferentes. Uno muy negativo y otro aún más negativo, por no querer decir positivo. Pero hay dos extremos. Uno, si tú fijas tu identidad en algo falso, entonces eso te puede traer a ti inferioridad, sentirte menos de lo que realmente vales. Y esto te puede llevar a la ansiedad, a la depresión, al suicidio. Y existe el otro extremo, que quizás tú, al fijar tu identidad en las cosas que no son de Dios, entonces quizás tú pasas soberbia y te haces una persona que siente que no lo merece absolutamente nadie. Y los dos extremos son igual de perjudiciales para tu vida. La otra vez leía un estudio que hizo una revista de psicología americana y decían que tomaron dos grupos de personas y les dijeron que iban a hacer sus actividades cotidianas pero con una bata.
La diferencia es que cuando le dieron una bata a a un grupo de personas, les dijeron que la bata era de un pintor o de un carnicero. Se las dieron limpia, obviamente, pero les dijeron, esta bata es de un pintor o un carnicero. Y después tomaron otro grupo de personas y les dieron las mismas batas y les dijeron, esta bata es de un médico. Y el resultado de la revista en psicología mostraba que las personas que pensaban que llevaban una bata de carnicero o de pintor tenían muchísimos menores resultados y menor rendimiento que las personas que tenían la misma bata, que pensaban que su bata era de un doctor. Porque estas personas tienen su identidad ahí. Porque estas personas son quien el mundo les dice que son. Son quien son la imagen el concepto que les han vendido acerca de ellos mismos. Que se parece en absolutamente nada con la identidad que tenía Jesús. ¿Cuál era la identidad que tenía Jesús? Eso lo dice Juan 8:14. Quiero que lo leas conmigo. Juan 8:14. Juan 8:14 y dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis ni de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, es decir, el Padre. Ve cómo Jesucristo la tiene bien clara. La tiene clara como el agua. Jesús sabe quién es Él. Jesús sabe que Él es amado. Jesús sabe que Él es rey. Jesús sabe que Él es hijo. Jesús sabe que Él es el Salvador del mundo. Y tú debes de tener una identidad en lo que Jesús es. En el mundo, eres tú quien debe de buscar tu identidad. En el mundo, eres tú quien debe de crear tu identidad. ¿Y cuál es el resultado de las personas que crean su identidad? Bueno, personas con el cabello verde, personas con los pelos de las axilas color morado, personas que un buen día tomaron su camisa y decidieron que le iban a borchar al revés, personas que decidieron tatuarse la mitad del rostro, personas que... Y podríamos seguir. En el mundo, entonces hay personas que buscan una identidad o la copian de otra persona, y hay personas que deciden crearla, y en ese decidir crearla hacen locuras totalmente espantosas. Pero tú no buscas tu identidad, tú no debes de buscar identidad, tú no debes de crear identidad. Tu identidad ya está dada y es en Jesucristo. Ahí es tu verdadera identidad. Ese es el mensaje de hoy. Ese es el objetivo de la plática de hoy. Si tú te fijas mucho en, o presumes mucho, o te sientes mal por qué vistes, qué estudias, en dónde trabajas, a qué te estás dedicando, qué celular tienes, qué marca de tal, qué otra cosa, que si eres alto, que si eres gordo, chaparro, con una gran cabellera, que a ti no te preocupe nada de eso. Tu identidad está en Jesucristo. Y si tu identidad está en Jesucristo, entonces cuando tú te haces la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es Mauricio?
tu respuesta automáticamente debe de ser, es un hijo de Dios. Entonces cuando tú te presentas con alguien, tú no te presentas como el licenciado, tú no te presentas como el ingeniero, tú no te presentas como la persona que hace esto o la persona que hace lo otro o esto tal. Tú te presentas como la persona que es hija de Dios. Y en consecuencia, tú eres perdonado, tú eres amado, tú eres salvado y tú eres hijo. Todo esto en Cristo. La Biblia, y ya estoy por terminar. El Nuevo Testamento, cuando nosotros nos podemos a leer, encontramos 2 veces la palabra cristiano. 2 veces nada más. La mayoría de las veces en la que la palabra de Dios se refiere a nosotros es con las palabras en Cristo. En Cristo. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo. En Cristo yo soy amado. En Cristo yo soy perdonado. En Cristo yo soy salvado. Y en Cristo yo soy hijo de Dios. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este día, Señor, por este viernes. Gracias te doy por las personas que estuvieron conectadas viendo este mensaje, Señor. Y también te pido por las personas que no pudieron conectarse, Señor, por X o Y motivo. Ayúdanos a hacer todas las cosas como para ti, Señor, sin querer agradar a los hombres, sino a ti solamente. Si hay alguno de mis hermanos que ha tenido débil, Señor, o no bien cimentada su identidad en ti, yo te pido que tú les ayudes, Padre, para que ellos puedan tener y sepan con toda seguridad quiénes son. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanos, ha sido un gusto estar otra semana con ustedes. Invité a mi hermano Lalo para que estuviera este día hoy aquí con ustedes, pero el domingo va a predicar, entonces quizás la tenga un poquito difícil. Sí, espero que el tema haya sido de bendición para ti. Quizás la próxima semana pueda venir mi hermano Lalo, quizás con un tema, quizás tú le puedas dar la idea de un tema, si tú quieres que se cubra este o otro tema, pues estamos para servirte, hermano, y que tengas una excelente tarde.